Bienvenidos a Coelho Abogados. Somos una de las boutiques legales más importantes del Perú, líderes en asesoría legal de casos especializados y de extrema dificultad. Nuestra comprobada experiencia y pasión por lo que hacemos nos hace ser también innovadores. Contamos con un sistema informático que permite a nuestros abogados acceder en tiempo real e inmediata desde cualquier lugar del mundo a cada detalle que se nos confía. La excelencia de nuestro trabajo se refleja en los resultados conseguidos y en la confianza de los más de 1.700 clientes, muchos de ellos nos acompañan desde nuestra fundación. Porque en Coelho Abogados, desde 1978, convertimos clientes en grandes amigos. Muy buenas noches a todos los seguidores de Coelho Abogados. Soy Manuel Andrés Coelho Cáceres, socio y director de Coelho Abogados. Y hoy jueves 21 de mayo, en un programa en vivo, abordaremos un tema muy importante para el futuro inmediato de los abogados. Esto es la tecnología jurídica post-cuarentena. Coelho Abogados es una boutique jurídica que cuenta con 41 años de fundado. Y entre las innovaciones que tenemos se encuentra nuestro sistema de seguimiento de casos. Un sistema diseñado hace más de 10 años por Coelho Abogados para el control, seguimiento de expedientes, digitalización y principalmente poder tener toda nuestra información legal en cualquier computadora e incluso en el celular. Pero todas estas herramientas que hacen posible un mejor trabajo para los abogados no podría ser posible sin los ingenieros. Pero bueno, el día de hoy nos iba a acompañar el ingeniero de sistemas Marcos Sotomayor, pero por razones de fuerza mayor no podrá estar en este programa del día de hoy. Entonces, vamos a continuar con los invitados que tenemos, también muy importantes. Nos acompaña esta noche nuestra asociada del área penal, Rosario Palacios Meléndez, quien ya no necesita presentación, es parte de esta casa y va a darnos su punto de vista desde el punto de vista procesal respecto a esta nueva normalidad del Poder Judicial. Cabe señalar que Rosario actualmente es toda una revelación en las redes sociales. No hay día de que amanezcamos y no revisemos una novedad de su página de Facebook, alguna noticia o comentario muy importante. Estamos muy contentos de tenerte en nuestra fila, Charo. Bienvenida nuevamente. Buenas noches, Andrés, ¿qué tal? Me agradecerte nuevamente la invitación. El día de hoy efectivamente vamos a estar hablando acerca de la nueva normalidad que se va a vivir a nivel digital y desde mi punto de vista, desde el ámbito procesal penal. Muchas gracias. Gracias, Charito. También tenemos a un gran amigo, es promoción de universidad y lo presento en esta ocasión, es el experto procesalista, el doctor Gustavo Samaniego. El doctor Samaniego es abogado por la Universidad de Lima, máster en finanzas y derecho corporativo por ESAN, máster en administración MBA por ESAN, diplomado de especialización en arbitraje y contratación pública OCE, ha sido asesor de la alta dirección del Ministerio de Vivienda, actualmente gerente legal de Capital Water SAC. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias buenas noches, Claro. Y buenas noches a todos quienes nos están escuchando a través de las redes sociales. Muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Muy bien, hoy día tenemos 5 tópicos para tratar. Estos son, primero, el expediente judicial electrónico. Después continuaremos con la digitalización de expedientes y presentación de escritos. Luego continuaremos con el seguimiento de expedientes para terminar por la entrevista con magistrados y las audiencias por Meet.
Te cedo la palabra, Gustavo. Empecemos por expediente judicial electrónico. ¿Cuáles son tus comentarios que nos tienes respecto a esto? Muchas gracias, Andrés. Bueno, el expediente judicial electrónico ha sido una, digamos, una innovación desde el año 2017 en adelante por parte del Poder Judicial. Ha tenido, desde mi punto de vista, algunos altibajos. Si bien es cierto, se ha iniciado con mucha fuerza en lo que es el proceso judicial comercial, bueno, técnicamente civil con su especialidad comercial. Ha tenido también otras implicancias en lo que es el proceso contencioso administrativo, los procesos laborales, sobre todo con la nueva ley procesal de trabajo. En ocasiones, ya hablando desde mi punto de vista de litigio mismo, el expediente electrónico ha tenido, digamos, toda una fase de implementación que en ocasiones no ha ido de la mano, por ejemplo, con lo que es la infraestructura que deben tener, con la que se debe contar. Por ejemplo, en ocasiones cuando hemos tenido un expediente iniciado en lo que se refiere a expediente judicial electrónico, no ha ido de la mano con la presentación de los escritos en lo que se refiere en lo que se refiere a la celeridad. En ocasiones, los mismos usuarios judiciales tienen que esperar a que el escrito se digitalice, y finalmente se integre al expediente judicial, y para eso, pues, en un caso que he tenido muy reciente, han tenido que pasar 2 semanas o 3, que es, digamos, es más tiempo de lo que tomaría un expediente judicial físico común y silvestre. Entonces, y eso sucede porque digamos, en ocasiones el Poder Judicial no ha tenido esa perspectiva de acompañar la modernidad con la propia infraestructura tecnológica con la que deberían contar cuando estamos hablando de un avance en materia tecnológica. Esa es una de las cosas que digamos, una de las trabas que ha tenido la implementación del Poder Judicial a lo largo de estos 3 años. Ahora, con motivo, pues, de esta etapa de pandemia en la que nos encontramos, todo lo que el Poder Judicial tenía, me imagino, planeado para hacer en 1, 2, 3 años más, pues lo va a tener que hacer en meses. Y esa perspectiva que tenían en cuanto a tiempo, pues se va a recortar de modo casi inmediato. Ese es un primer alcance, una primera reflexión en cuanto a lo que tenemos en expediente judicial electrónico desde el punto de vista civil. No sé si de repente tienen alguna reflexión, un comentario sobre lo que es de repente echar en el punto de vista penal. La doctora Rosario Palacios, escuchamos. Sí, buenas noches. Buenas noches, Gustavo, ¿qué tal? ¿Qué tal? No te saludé hace un momento. Bueno, respecto al expediente judicial electrónico en el ámbito penal, esto viene a ser una gran novedad para nosotros. Para los penalistas estamos acostumbrados siempre a trabajar con papel. Esto ha sido nuestro martirio durante todos los años, y es más, ha sido un poco más de un año que se nos ha autorizado a tomar fotos a los expedientes. Antes que eso, nosotros teníamos que presentar un escrito solicitando copias, esperar que nos provean el escrito y luego recoger las copias, algo que es impensable en un escenario de expediente digitalizado. Actualmente ya la mayoría de cortes, y han empezado por la Corte de Lima Norte, que ha sido una de las cortes con mayor vanguardia en este tema, desde que se empezó la pandemia y la cuarentena, han empezado digitalizando expedientes. Y el tema de la digitalización no es tan complicado como parece. ¿Y por qué les digo esto? Porque el Juzgado Penal Nacional, que es una corte independiente en tema penal,
que trabaja temas de lavado de activos, criminalidad organizada, corrupción de funcionarios. Y, por ejemplo, el expediente más sencillo sobre un requerimiento de prisión preventiva son 5 tomos, ¿no? 5 tomos de más de 200 hojas cada uno, y lo tienen digitalizado ellos. Y te notifican de eso de manera digitalizada porque no tienen tanto papel o no quieren gastar papel. Entonces, los casos comunes no tienen tantos tomos. Los casos comunes empiezan con folios nada más y sería cuestión de que haya un trabajo pues interinstitucional para poder verificar que esto sea una realidad. Porque el problema actual que tenemos en penal, en esta cuarentena, es que no podemos tener acceso a nada, porque ningún juzgado, que no sea el Juzgado Penal Nacional, ninguno de estos juzgados nos puede proporcionar acceso digital porque no lo tiene. Entonces, para ellos es un gran reto. Un gran ejemplo, como les menciono, es la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, quien es la primera corte que empezó con el uso ya de todo digitalizado, y actualmente incluso tienen un sistema, el Sideruj, si no me equivoco. Con este sistema Sideruj, ellos están permitiendo ingreso de expedientes, de solicitudes y también acceso a información, que es lo que nos permite en tiempo real el expediente digitalizado. Muy bien, Charito. Entonces, bueno, sí es un gran reto el expediente digitalizado para el Poder Judicial. Acordémonos que son tomos de tomos, hay expedientes que ocupan inclusive salas enteras. Entonces, no es tan sencilla esta tarea, ¿ya? Por lo menos lo que podrían ir comenzando es con lo más nuevo y luego ir bajando hasta lo más antiguo, ¿ya? Ese es, digamos, un punto de vista mío. Ahora, pasemos a un segundo tema, que es la digitalización de expedientes y presentación de escritos. Ese tema tiene bastantes dudas a nivel procesal, tanto civil, tanto penal, laboral o de otras materias. ¿Cuáles son tus comentarios, Gustavo? Bien, Andrés, mira, he estado revisando las últimas disposiciones que se han emitido del Poder Judicial, y se puede observar que ha habido, si bien es cierto, en los expedientes judiciales electrónicos que se han iniciado con anterioridad a esta situación de pandemia en la que nos encontramos, la presentación de escritos involucraba un nivel de seguridad tal que solamente se podían firmar de modo electrónico. Esto es, con un certificado digital, con un DNI electrónico que era necesario, que tiene un chip, así como los que usamos las tarjetas de crédito, muy, muy similar. Requerías una lectora de chip y además de eso, un software de firma digital que te permite firmar digitalmente los documentos en PDF, para que recién después de haber hecho todo el procedimiento poder subirlo al sistema del Poder Judicial. Ahora ya no. Ahora ha habido de alguna manera se puede decir un retroceso, pero un poco tratando de calcular un poco los riesgos que implica, por ejemplo, enviar la firma ya no de forma electrónica, sino simplemente escaneada digitalmente. Entonces, de esa medida puedes hacer un poco más fácil la presentación del escrito para el litigante, porque además te pide que tengan tanto la firma del abogado como la firma del propio interesado, del propio cliente, con cargo a que sea posteriormente avalado ya con la revisión del mismo expediente o con el reconocimiento de ese escrito ya en la sede judicial. Sin embargo, esto nos puede traer algún tipo de complicación para el caso de que, bueno, pudieran existir malos elementos que quisieran fraudulentamente presentar ciertos escritos como si los estuviera presentando la parte, ¿no?
ese nivel de seguridad va a tener que ser manejado muy cautelosamente por parte de las instancias judiciales. Y esto, si bien es cierto, esta forma de presentación del escrito va a ser una forma nueva, va a tener que ser muy estudiada por parte de los administradores de justicia, ¿no? Es algo que va a tener además una responsabilidad por parte del usuario de la casilla del SINOE, del sistema de notificaciones electrónicas, que se va a hacer responsable de la veracidad de lo que se está presentando, y finalmente pueda dar lugar a una sanción en caso de mala fe, ¿no? Este tipo de cosas también van a tener que manejarse muy cautelosamente, tanto por parte de los usuarios de la Administración de Justicia, como de los litigantes en general. Gracias, Gustavo. Charito, cuéntanos, ¿cuáles son tus impresiones respecto a este punto? Andrés, respecto a la presentación de escritos en el ámbito penal, si nosotros hacemos una revisión de las páginas de Facebook, para empezar, de las cortes a nivel nacional, vamos a ver que no hay uniformidad. Ajá. Es lo primero. No hay una mesa de partes única, ni hay un correo único al cual se puedan enviar los escritos. Como si, por ejemplo, ha habilitado la Corte Superior de Justicia de Lima, Centro, para todos los ámbitos no penales. Pero para penal, uno tiene que buscar, como quien busca una aguja en un pajar, el correo al cual mandar la información. Hay algunos que brindan información por intermedio de WhatsApp, hay otros que brindan información o permiten presentar escritos por intermedio de un correo electrónico diferenciado para casos de cesación de prisión preventiva, diferenciado para los fiscales, otro diferenciado para aquellos casos de habeas corpus. ¿Qué quiere decir? Que no hay una mesa de partes única en temas penales, ni siquiera electrónica. Antes de la pandemia no había ningún sistema de presentación digital de escritos, ni con software de firma y refirma, como ahora se habla, ¿no? Siempre el tema penal se ha guiado por el papel y hacer la cola, ¿no? Y eso es lo que tenía que hacer uno, ¿no? ¿Qué nos trae como ventaja el tema de la presentación digital? Es cierto, ya Gustavo ha mencionado todas las desventajas que puede traer, porque como ya no hay tanto control sobre el tema del software de firma y refirma, del chip, ya no va a haber eso, hay un relajamiento de esos temas. Las desventajas ya las mencionó, pero la ventaja va a ser, por ejemplo, que ahora sí se va a poder trabajar con el tema de la defensa cautiva, porque había muchas personas que acudían y cualquier persona a veces se hacía pasar por abogado, ¿no? En la puerta del Ministerio ahí de Palacio de Justicia estaban personas firma y ofrecían firma y avalaban con ese sello cualquier cosa. Ahora, si es que se presenta un escrito, necesariamente se tiene que contar con casilla, y la casilla de SINOE está de alguna forma comprobada que hay un abogado detrás que va a responder por la autenticidad de lo que se está presentando. O sea, son los pesos y los contrapesos, ¿no? Actualmente sí se permite presentar, hay dos formatos que permiten, depende de la corte, por eso digo, no hay algo uniforme en tema penal. Dependiendo de la corte, puedes presentar tu tema hasta en Word. Presentas tu archivo en Word, siempre y cuando esté la firma, o en PDF. Hay distritos que solo te admiten PDF, por ejemplo, Callao te admite escritos en PDF, pero solo que pesen hasta 20 megas. Si pesan más, no te recibe. Han puesto ese límite, ¿no? Y no permiten, y algunos archivos pesan más que 20 megas, ¿no? No han autorizado todavía más que esa presentación. Otro problema es que hay algunas cortes, presentas el escrito y no te responden con el cargo de manera inmediata. Entonces queda la sensación de que mandas tu escrito al aire y no sabes si se recibió. Ese problema no lo está teniendo, por ejemplo, Lima Este. Lima Este sí presenta, te devuelve en el día el cargo de tu escrito. Y te manda una foto, así en PDF,
diciéndote, esta es la digitalización de tu escrito que ya se presentó. No quiere decir con eso que te están prohibiendo el escrito, pero por lo menos tienes tu cargo. En cambio, en otras cortes ni siquiera tienes cargo. He mandado escritos a Callao, por ejemplo, no me han devuelto cargo. He mandado escritos a Lima Centro, sí me han devuelto cargo. He mandado escritos a Lima Este, me han devuelto cargo. No tengo experiencia en otros distritos judiciales a nivel nacional, pero tengo entendido que, por experiencia de otros abogados que han conversado conmigo y de usuarios, que hay más problemas todavía que en Lima. Entonces, en penal es tan nuevo este tema que nos falta mucho por andar. Pero pienso que en la vanguardia está la Corte de Lima Norte, la Corte de Lima mismo, que puede servir como base para que los demás distritos judiciales unifiquen estos criterios. Eso es lo que se tiene que hacer. No podemos tener un criterio que valga por allá y otro que valga por acá. Debería haber unificación de criterios y unificación de mesas de parte única. Esa es mi opinión, Andrés. Gracias, Charito. Bueno, acá el gran problema en realidad es de que las cortes no están uniformizadas respecto a cómo hacer este procedimiento. Entonces, encontramos ese gran problema los abogados, los que litigamos, ya que para nosotros es muy importante tener un cargo, porque eso es lo que demuestra que hemos presentado un recurso. Una apelación, puede ser un escrito de mero trámite o otro, ¿ya? Pero necesitamos un cargo. Digamos que ojalá que las autoridades judiciales nos puedan escuchar y ver de que tienen que darnos todas las herramientas y que todas las cortes del Perú tienen que tener esta forma de que nos confirmen la presentación de escritos. Punto 3, seguimiento de expedientes. Le cedo la palabra a Gustavo. Muchas gracias, Andrés. Y efectivamente, hay una palabra que usó muy correctamente la doctora Rosario, que es el tema de unificación de criterios. En el tema de seguimiento de expedientes, por ejemplo, vemos que los criterios en el Poder Judicial están totalmente dispersos. Una de las herramientas que tienen los litigantes es la utilización de aplicaciones informáticas. Por ejemplo, si uno entra al Play Store de Android, puede encontrar, y digita Poder Judicial, puede encontrar diversas aplicaciones destinadas al seguimiento de expedientes. Sin embargo, encuentras una aplicación de la Corte Superior de Justicia de Junín, otra de la Corte Superior de Lima Norte, y de otras cortes superiores. Y cuando uno prueba en el celular y ve las funcionalidades que tienen esas aplicaciones destinadas al seguimiento de expedientes, son totalmente distintas unas de otras. Algunas te permiten, por ejemplo, citas con magistrados, otras no. Otros te permiten poder programar una revisión de expediente, o poder programar una cita, o poder revisar la casilla electrónica, pero digamos que son experiencias que parecieran estar aisladas unas de otras, ¿no? Y eso en realidad sí tiene que ser, en estos tiempos en los que se va a acelerar el tema electrónico, va a tener que cambiar mucho y va a tener que cambiar para bien. El tema, por ejemplo, del seguimiento de expedientes en cuanto a la revisión misma, también eso va a implicar la digitalización masiva de expedientes en todas las materias. Y sé que han habido ya últimos acuerdos del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en los cuales ya disponen esa digitalización masiva, pero no han establecido, por lo menos no han dado a conocer cuáles son los alcances o los indicadores que van a tener, o cuál va a ser la velocidad de esa digitalización. Si van a empezar con los expedientes más recientes o con los más antiguos, no hay realmente una disposición que dé la tranquilidad al litigante que tu expediente va a ser digitalizado pronto. Ese tema del seguimiento de expedientes yo creo que es fundamental. Van a tener que sacar disposiciones mucho más concretas
en cuanto a lo que implica la digitalización y el seguimiento de los expedientes. En el caso, por ejemplo, civil y de otras materias, digamos comercial o laboral o constitucional, ya se viene implementando la notificación electrónica de resoluciones, y de alguna manera los litigantes tienen ya sus resoluciones de determinados casos. Incluso puedes hacer búsquedas en función al número de expediente, de todo lo que llega a la casilla electrónica, y de esa manera tienes más o menos organizado en la nube ya las resoluciones, dependiendo del tipo de proceso o dependiendo del tipo de expediente que tengas. Pero eso, de alguna manera, dependemos mucho del acceso a Internet, que tengamos una conexión rápida para poder revisar resoluciones y los recaudos y los anexos que pudieran tener. Esto pues va a determinar de alguna manera que se traslade el costo al litigante de lo que implica almacenar tanta información que va a llegar y que va a venir llegando en función a los expedientes electrónicos que tenga, ¿no? Entonces, todo lo que era físico antes y todos los anaqueles que uno podía tener en las oficinas o en casa van a ser reemplazados por documentación electrónica que van a ocupar finalmente muchos megabytes, gigabytes, terabytes, y vamos a tener que de alguna manera tener nosotros también un soporte electrónico en los cuales el propio litigante va a tener también que asumir su parte del costo, ¿no? Estas reflexiones son en cuanto al seguimiento de expedientes ya desde el punto de vista electrónico que vamos a tener. Gustavo, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí, sí. Gustavo, te quedaste un rato sin sonido. De repente después complementas un poquito lo último que dijiste antes de que empiece la doctora Charo. Perdón. Sí, les indicaba que en este avance desde el punto de vista del expediente judicial electrónico va a requerir también que nosotros como litigantes tengamos también un soporte informático que nos permita acceder a los expedientes de una manera rápida. Por ejemplo, nos va a obligar a tener una conexión de Internet rápida para poder ubicar nuestros expedientes y nuestras resoluciones y nuestros recaudos y nuestros anexos que podrían significar bastantes gigas o bastantes terabytes de información. Todo lo que decía de que todo lo que solía ser físico y todos los falsos expedientes, como le solemos llamar los litigantes, van a convertirse en carpetas en un disco duro, y con el paso del tiempo van a tener que ser varios discos duros, porque si hay sí, dependiendo de los expedientes que tengamos, que normalmente en su mayoría son voluminosos. Eso es algo que en cuanto digamos que es una limitante, pero también una oportunidad para que los abogados nos familiaricemos ya con lo que es la digitalización y el manejo de documentos electrónicos ya de alguna manera más oficiales. Gracias, Gustavo, por la intervención. Charito, cuéntanos, ¿cuál es tu comentario respecto al tema de seguimiento de expedientes? Sí, Andrés. Respecto al tema del seguimiento de expedientes en el ámbito penal, pasa primero por digitalizar los expedientes, que no tenemos. No tenemos expedientes digitalizados y nuestro acceso siempre se ha caracterizado por tener que ir a sacar cita al juzgado para acceder al expediente de manera física. Conseguir que nos presten el expediente o que lo encuentren el día que vamos, porque el penalista va y pide el expediente y no necesariamente se lo dan ese día. A veces hasta que hay que programar horarios y fechas con el secretario que está a cargo del expediente. Entonces, hoy por hoy,
para nosotros seguir un expediente de sede penal es imposible. Imposible. Que sí tenemos acceso, y ya desde que está en vigencia el tema del SINOE, a las resoluciones. Y eso sí ha sido una gran novedad, porque yo he podido vivir el antes y el después, ¿no? El que te notifiquen en físico, que demora todo el proceso que pasa en central de notificaciones hasta llegar efectivamente a tu domicilio procesal, y el que te notifiquen de manera digital con SINOE, que es el mismo día que se expide la resolución, ese mismo día te pueden notificar. Por ejemplo, a mí hoy día me notificaron una resolución de una audiencia de beneficio penitenciario mediante mi casilla electrónica. Y mientras me estaba llegando la notificación, el oficio ya había sido enviado y hoy mismo tuve conocimiento del resultado, cuando la audiencia fue hace un par de días. Y esto es lo que nosotros podemos lograr a nivel de seguimiento. Si es que a nivel de seguimiento de expedientes podemos lograr lo que el SINOE ha logrado, que es notificarte en tiempo real, apenas se tiene la resolución, vamos a avanzar bastante. Y definitivamente nuestros falsos expedientes que estamos acostumbrados en físico se van a tener que transformar en manejar información de manera digital. Y hay que familiarizarnos con todas estas técnicas e unificar. Siempre es la clave, unificar criterios. Porque para seguir un expediente en una corte hay pasos, pero luego te vas a otra corte y hay otros pasos. Y luego te vas a otra, y el abogado litigante no litiga en una sola corte. No es que estamos diciendo nosotros somos especialistas en Lima Centro o somos especialistas en Lima Este. No, no tendría que tener eso el abogado litigante. Si es que unificamos criterios, podríamos litigar en cualquier corte. Así como existe el SINOE, que de verdad sirve bastante, debería poder existir una forma de poder acceder a los expedientes y que haya el acceso en tema penal es más sensible todavía. Porque en tema penal, seguimiento de expedientes, ¿por qué siempre se ha negado eso, no? ¿Por qué se niega siquiera seguir las resoluciones? Lo que no sucede en el ámbito civil. En el ámbito civil uno puede ingresar al seguimiento de expedientes y ve las resoluciones que se van expidiendo, por lo menos, ¿no? En el ámbito penal no hay eso, no hay acceso por internet, porque se maneja información muy sensible, se maneja información sobre las personas investigadas, sobre delitos graves, y también hay otro riesgo ahí, el riesgo del hacker, ¿no? El riesgo de que terceros accedan a información tan sensible que es de un ámbito penal. Entonces, hay que proteger eso también. Y en el tema penal, sobre todo, debe haber un doble candado, ¿no? Y este doble candado debe estar dirigido a las partes del proceso. Porque en tema penal, el acceso es solo a las partes, es reservado. Y el acceso al expediente, por más que después se convierta en una etapa pública, como es la etapa de juzgamiento, sigue siendo reservado el expediente, solo a las partes. Y si las partes acceden y a partir de ellos sale la información, se va a poder establecer responsabilidades. Y ya no va a haber estas filtraciones que existen, que detienen a alguien y ya el noticiero tiene la declaración del imputado. Detienen a alguien por un caso de violación y ya tienen el informe psicológico. Ni el abogado tiene el informe psicológico, ya lo tiene la prensa. Entonces, eso también va a favorecer, ¿no? Un doble candado en tema penal es muy necesario. Eso es lo que pienso, Andrés. Gracias, Charo. Bueno, respecto a este punto, mi comentario sería de que el abogado ahora va a tener que modernizarse y bastante. Ya tenemos que modernizar nuestros sistemas, vamos a tener que invertir en nuestros equipos, en una buena computadora, en software para poder revisar correctamente los documentos digitalizados. Principalmente, acá hay un problema de siempre en todas las cortes ha sucedido esto y ahora va a suceder también en el tema digital, en el tema informático, que no hay unificación de criterios. No podemos tener distintos criterios para cada corte, como dice Charo, no podemos decir nosotros como abogados gigantes que somos especialistas en una sola corte. Es imposible, o sea, uno no puede esperar y mandar un escrito a una corte, en una corte te contestan y en otra corte no te van a contestar, ya en otras sí tienen digitalizado y en otras no, otra dice que sí. O sea, la verdad es que esto va a ser todo un problema si es que no se pone, digamos, la mano, si es que la corte
la Corte Suprema, el Poder Judicial, no unifican totalmente los criterios para que se dé un solo servicio judicial unificado y a nivel nacional. Cuarto punto, entrevistas con magistrados. Tus comentarios, Gustavo. Mira, Andrés, antes de este tema también quería puntualizar algo muy, muy breve en cuanto a lo que dijo Rosario, que también se me pasó un poco precisar, que es el tema de la tecnología que se va a requerir también para los propios usuarios del Poder Judicial en cuanto a la seguridad. La seguridad es fundamental, específicamente en el ámbito penal, también en el ámbito civil y en todos los ámbitos de la información sensible que se puede manejar en un expediente judicial. Ya el Poder Judicial ha emitido resoluciones en las cuales se autoriza ya la implementación de los VPN, de las redes privadas virtuales. Esto, sobre todo, tiene que aplicarse en los trabajadores que van a aplicar, los trabajadores del Poder Judicial que van a aplicar o que se encuentran aplicando ya el trabajo remoto, el trabajo desde sus casas. Esto además va a requerir que haya pues tecnología que impida la presencia de hackers o la presencia de repente de virus o de infiltraciones que puedan, esa información sensible que se maneja pueda ser finalmente vulnerada, ¿no? Y esto es muy importante. En cuanto al punto, Andrés, de las entrevistas con los magistrados, un poco ya lo habíamos comentado en el ítem anterior, cómo hacer más fácil, cómo hacer de alguna manera que las entrevistas con los magistrados no sea lo engorroso que es cuando uno va normalmente a litigar y no puede acceder a una entrevista con un magistrado, porque no se encuentra, o porque no tiene el expediente a la mano para poder revisar como para poder revisarlo previamente a recibir al litigante, como es lo que debería hacerse, ¿no? Esta pandemia nos brinda la oportunidad, o le brinda al Poder Judicial la oportunidad de unificar los criterios también en cuanto a la atención de los magistrados con los litigantes. Sé que en algunas cortes superiores, en algunos juzgados comerciales, en lo que se refiere a Lima, hay magistrados que solamente reciben a la parte y a la contraparte. O sea, solamente pueden recibir si es que el abogado de una parte está acompañado de alguna manera con el abogado de la otra parte. O sea, no existen los casos en el que el juez solamente puede recibir a uno, tiene que recibir a los dos. Esto, de alguna manera, puede dar mucho de transparencia a los procesos mismos, ¿no? El garantizar de que ambas partes estén presentes al momento en que uno habla con el magistrado. Y esto se puede dar desde el punto de vista informático, ¿no? O sea, finalmente, si hay un pedido de reunión o de entrevista con un magistrado, el magistrado puede convocar a la otra parte para que ambas se conecten en línea y puedan, en algún momento del día, y puedan conversar con el juez, puedan hacerle precisión sobre alguno de los puntos que se encuentren pendientes de resolver, o de algunas cosas que el magistrado tiene que prestar atención a diversas cosas dentro del proceso judicial. Entonces, creo que esta es una oportunidad para que el Poder Judicial también en este punto pueda unificar sus criterios en cuanto al acceso a las entrevistas con los magistrados. Esa es la reflexión que puedo hacer sobre este punto, Andrés. Perfecto. Reflexión, Charito, ¿cuál sería respecto al tema de los magistrados? Sí, Andrés, me llamó bastante la atención lo que nos está comentando Gustavo respecto a que hay algunas cortes se requiere ambas partes.
Y en el tema penal eso sería mucho más difícil, ¿no? Es cierto, evidencia más transparencia y contradicción, pero a ver, logra que la contraparte vaya a la misma hora que tú y se reúnan los dos juntos, ¿no? Difícil. Pero lo Sí. segundo, y que quiero comentar como experiencia, es el sistema que están llevando en Chile. En Chile, en el ámbito penal, ellos están pasando igual que nosotros la pandemia, ¿no? Tienen el mismo escenario, porque es un escenario mundial, no es un escenario solo de Perú. Y ahí lo que están trabajando es la entrevista de los magistrados, ya desde hace 2 meses, vía Zoom. Hay un link para poder ingresar y programarte tu cita y hay un plazo, te ponen ahí un tiempo, ¿no? 20 minutos por entrevista y te programas desde el día anterior. Y el magistrado sabe que ese día va a entrevistar toda la mañana a las personas y además para aquellas personas que no tienen acceso a la tecnología, porque nosotros estamos hablando mucho del tema digital y quizás no se nos hace tan ajeno porque estamos en Lima, pero pensemos en otros distritos, ¿no? En distritos en provincia o personas que no Ujú. tienen abogado en el ámbito penal, son la mayoría, y quieren entrevistarse con el magistrado porque a veces no confían en el abogado del Estado que tienen, ¿no? Entonces quieren saber si su caso está andando o ellos mismos quieren impulsarlo. ¿Y qué están haciendo en Chile? Están estableciendo cabinas, así una cabina tipo internet, en la misma donde atiende mesa de partes del juzgado, y programadamente, por teléfono primero, un día antes se pide la cita, alguien de sistemas del Poder Judicial te habilita y te dice, ok, tu cita es para las 10 de la mañana. Y tú como usuario vas a la cabina que está en la corte y el que te guía del Poder Judicial te habilita la cita vía Zoom y te entrevistas cara a cara con el magistrado mediante la pantalla, aún sin saber manejar la tecnología. Entonces, esto da la posibilidad de acceso a entrevista tanto a los usuarios que tienen su celular en su casa o su computadora, como a aquellos que no lo tienen y pueden acercarse cumpliendo estas reglas pues, de aislamiento, porque no va a haber una aglomeración, porque no es que ese día van y sacan la cita, es anticipado. Un día anterior te anotas y al día siguiente tienes una hora programada para acceder y se puede seguir estos pasos. Pienso que este tipo de experiencias podrían replicarse para el tema penal, para que poder llegar a todos los sectores y no solamente a aquellos que tengan acceso digital. Gracias, Charo. Sí, respecto al tema digital, eh, es una enorme brecha para muchos abogados. Ya nosotros, bueno, no nos es muy ajeno, primero porque estamos en Lima, pero también por el tema de, ya nosotros prácticamente hemos crecido con IA, hemos pasado de donde no había nada, desde que todos picaban con cédula y esperábamos meses en que nos llegue una notificación, ya hasta a la fecha ahora y no hay para temas penales, pero es totalmente cierto que puede haber una brecha tecnológica, un tema, digamos que no todos van a poder acceder, entonces todas estas herramientas digitales nos las tiene que proponer el judicial para que no haya ese problema, no haya problemas de falta de defensa. Uno no puede defender si es que no tiene el expediente, si es que uno no conoce, eso es bastante complicado. Muy bien, pasemos al último punto, ya, que es bastante relacionado con el anterior, pero que también conversarlo, las audiencias por Google Meet, que creo que acá en Rosario la doctora Charo ha tenido bastante experiencia, pero bueno, vamos a comenzar por Gustavo, a ver qué nos puede comentar. Bien, gracias, Andrés. Este tema de la realización de diligencias judiciales, por ejemplo, audiencias, ¿no? A través de Google Meet, ha tenido primero una etapa, digamos, al día siguiente o a los 2 días de decretado el estado de inmovilización social obligatoria. La Corte Superior de Lima y otras cortes superiores emitieron disposiciones de que era posible utilizar cualquier tipo de plataforma electrónica que permita la interacción a través de audio y video.
Incluso nombraban WhatsApp, Google Meet o cualquier otro tipo de, o similares, decía estas disposiciones. Sin embargo, durante ya el mes de abril y el mes de mayo ya han salido disposiciones que específicamente por un acuerdo del Poder Judicial, del Consejo Ejecutivo, han decidido de que las audiencias y las audiencias judiciales se lleven a cabo a través de Google Meet Hangout. Esto, de alguna manera, está uniformizando digamos, la plataforma en la que se van a desarrollar las diligencias. Hay digamos, puede haber algún comentario con relación a por qué Hangout y por qué no otra plataforma, ¿no? En este caso, Zoom, por ejemplo, tiene algunas pequeñas ventajas, quizá comparativas con relación a lo que es el Hangout, en cuanto por ejemplo, y para mí es una herramienta muy, muy importante, el tema de compartir pantalla, ¿no? Yo he tenido desde el punto de vista civil y corporativo, he necesitado en muchas oportunidades utilizar herramientas digitales, por ejemplo, un proyector, utilizar un PowerPoint para poder exponer de manera adecuada un caso que es algún caso que sea bastante complicado. Y la manera de reemplazar esto con una plataforma de audio y video es a través del compartir pantalla. Y esto, a priori, el Google Meet no lo estaría permitiendo, a menos de que sean unas versiones un poco más avanzadas. Lo mismo en cuanto al tema digamos ya unos detalles ya quizás menos frecuentes, como es el tema de silenciar el teléfono, silenciar el micrófono o levantar la mano, ¿no? Para de alguna manera, si alguien tiene algo que decir y no tiene el uso de la palabra. De repente cosas que permitirían al director del debate, que en este caso sería el juez, poder aplicar para llevar un mejor orden en cuanto a las audiencias, ¿no? Eso es un poco las reflexiones que puedo tener con relación a esta plataforma, estimado Andrés. ¿Cuáles son tus reflexiones, Charito? Tú has tenido ya bastante, estamos usando esta plataforma Google Meet. Digamos, esta plataforma es tan carente de algunos recursos para el litigante. ¿Cómo podría, tú recomendarías otra plataforma? ¿Cuáles son tus opiniones? Sí, Andrés, precisamente todo el tema de este conversatorio se ha centrado en unificación. Y aquí han uniformizado el criterio con Google Meets. Quizás, como dice Gustavo, no es lo más adecuado e idóneo porque no permite compartir pantalla. También en mi ejercicio no solamente trabajo con diapositivas y PowerPoint, sino incluso con maquetas, por ejemplo, ¿no? En el tema penal trabajo mucho con maquetas porque aprendes más por la vista que escuchando. Entonces, lo visual entra de manera más directa. Sin embargo, esta unificación de Google Meets ha permitido, a diferencia del Zoom, en el tema penal, que no haya muchos cortes, como a veces en el Zoom nos pasa. El Zoom tiene esa dificultad. En cambio, en el Google Meets hay un registro bastante preciso de audio y de video. No hay cortes. Hasta ahora no he tenido ese problema. He tenido varias audiencias ya en Meets y tranquilamente, si es que el juez, que es muy importante aquí, si al juez en vivo se le hacía difícil dirigir una audiencia, imagínense de manera tecnológica. Si es que el juez no sabe dirigir una audiencia en físico, tiene que aprender ahora, adicionalmente a ello, a dirigirla de manera digital, porque nosotros tenemos que trabajar sobre la base no de los abogados respetuosos, de las normas, que van a esperar el uso de la palabra, sino de los abogados que a veces quieren hablar uno encima de otro.
Y en penal el debate se enciende a veces. Y se enciende y no quieres esperar a tu uso de la palabra, y el juez tiene que hacer uso de sus facultades de dirección, de disciplina, y empezará quizás pues sacando tarjeta amarilla primero y luego tarjeta roja silenciándolo, ¿no? O otorgando, ¿no? Establecer antes del desarrollo de audiencia, así como a veces hacemos cuando dictamos clase, hacemos una conexión previa de prueba, ¿no? Verificar y decirles, mire, señores litigantes, antes de que empiece la audiencia, estas son las reglas para la audiencia. Van a tener un tiempo para hablar, no se interrumpan, solamente va a tener audio esa persona, va a tener la otra persona luego el tiempo para la dúplica, y así vamos a repartir a nivel de dirección de audiencias. Que ya pasa, por ejemplo, en la Corte Suprema, cuando uno va a hacer un informe oral, ahí te dan un tiempo establecido para hablar. Y cuando tú te pasas el tiempo, te apagan el micro. Y esto es lo que pasaría de manera digital. Te apagarían el micro, ¿no? Y habilitar quizás sí esa posibilidad que dice de compartir pantalla. Eso es lo que faltaría, pienso yo. Pero hasta ahora el Meet ha servido mucho, y con litigantes respetuosos, tanto de la fiscalía como de la defensa, y con un juez que sepa manejar el sistema, y no necesariamente tiene que ser él, efectivamente, porque no va a estar el juez atendiendo la audiencia y a la vez haciendo los controles. Para eso están los asistentes de audio. Y el asistente de audio puede ser el anfitrión y el que vaya dirigiendo. Y va a tener que establecerse un protocolo. Así como hay protocolos de actuación, que hayan protocolos también digitales. Y estos protocolos digitales va a permitir que las audiencias en vivo se lleven con normalidad de manera digital. Muy bien. Bueno, últimas reflexiones, Gustavo, para ya concluir este conversatorio. Bueno, hemos podido repasar muchos de los aspectos que van a, de alguna manera, marcar la pauta en lo que se refiere al acceso hacia la cautela de nuestros derechos, lo que es acceso a la justicia post cuarentena. Estamos ya en una etapa en la cual ya todo indica que dentro de pronto van a retomar con fuerza las labores del Poder Judicial, y los litigantes tenemos que llevar esto de la mano con las herramientas digitales que a partir de ahora van a ser mucho, mucho más importantes de lo que solía ser antes, a raíz de la inmovilización social obligatoria a las que nos hemos tenido que plegar. Estas reflexiones que hemos podido hacer, digamos, tienen un lado que podría ser de reflexión, un poco también de crítica en algunas cosas, pero sí es cierto que de alguna u otra manera vamos a tener que estar de la mano con este avance de los cuales hemos podido reflexionar ahora. Claro, ¿cuáles son tus últimas reflexiones? Sí, Andrés, sin duda esta nueva normalidad nos trae retos. Y estos retos que vamos a presentar me traen a colación. Hay un librito que se llama ¿Quién se llevó mi queso? Quizás muchos de nosotros, los que nos están escuchando, han oído de él o lo han leído. Es un libro muy delgadito, muy corto, pero en este libro te presentan a manera de fábula a dos ratoncitos que tienen que encontrar en un laberinto el queso para comer. Si es que estos ratoncitos toman dos decisiones, son dos ratones diferentes. Uno de ellos decide seguir volviendo al mismo lugar donde encontró queso la primera vez. Y el otro, al ver que se está acabando ese queso, decide buscar otros lugares. ¿Qué quiere decir? Que o somos parte del problema y seguimos ahí, persistimos haciendo lo mismo, o somos parte de la solución. Y o nos quedamos diciendo quién se comió mi queso, o salimos a buscar nuevo queso. Y ahora lo que toca es capacitarnos. Además de abogados, tenemos que entrar a la tecnología. Muchos de nosotros, y me incluyo, no somos hijos de la tecnología, no somos digitales, hemos nacido analógicos, pero toca cambiar. Somos generación X, creo,
pero adelante, ¿no? Adelante, son retos y los retos hay que asumirlos. Estudiar, estudiar y practicar. Y ya no solamente derecho, sino también tecnología. Gracias, Andrés, por la invitación y gracias, Gustavo, por tus comentarios. Muchas gracias, Rosario. Gracias, gracias a todos. En el caso, bueno, acá se nos han presentado algunas preguntas, ya que quisiera contestarlas de una vez, ya con un poco de ayudita de un ingeniero, también me las ha pasado. Dice, en el caso, el no cuente con firma digital, siempre tiene que imprimir el escrito, una vez impreso, tiene que firmarlo y luego de firmarlo tiene que escanearlo. ¿Es este el procedimiento que se tiene que seguir? ¿En qué formato se debe escanear? Bueno, lo que me cuentan es de que la presentación de escritos tiene dos formas. Uno, se trabaja en Word. Dos, se firma con lápiz y se escanea y se envía a la mesa electrónica como archivo adjunto. Eso es lo que recomiendan. Ya dice, no sería posible que en formato Word se le agregue la foto de la firma del abogado y luego se convierta todo el escrito y sus anexos a PDF y ese PDF presentarlo. Sí, claro. Ya se va a trabajar en Word, se firma digitalmente y se adjunta en la mesa de partes electrónica. ¿Cuál es el procedimiento que tiene que seguir para presentar escritos por la mesa de partes virtual? Y actualmente hay mucho software libre que permite aplicar OCR a los documentos PDF. Los formatos de escaneo deben ser archivados tipo PDF. Por estándar se utiliza PDF. Tanto el escrito como los anexos deben ser firmados de forma manuscrita y luego se puede escanear y enviar a la mesa de partes electrónica. ¿Ya? Esas son las preguntas que nos han hecho y que están ya teniendo respuesta. Muy bien, mis últimas reflexiones son de que esta pandemia ha cambiado definitivamente al mundo. El poder ha tenido que cambiar, ha tenido que dar, digamos, en un mes, en 2 meses, lo que no va años, ¿ya? Y lo va a tener que hacer porque de otra forma no puede seguir trabajando porque los trabajadores judiciales incluso han señalado que no quieren regresar a sus labores si es que no hay la de salubridad que difícilmente las van a poder cumplir. Otra reflexión es de que los que deben ya conocer la tecnología, ya, bueno, yo nací en el año 78. He visto, bueno, como dice Charo, hemos nacido analógicos, pero también hemos pasado por varias etapas. Hemos pasado desde, yo me acuerdo todavía el televisor blanco y negro que tenía mi abuelita, después hemos pasado a colores, después hemos pasado a tener VHS, Betamax o temas con CD. Ya igual el tema tecnológico, el Internet desde sus inicios y hasta lo que es actualmente. Pero bueno, ¿eso qué nos va a llevar? De que ahora todos vamos a tener que actualizar en herramientas tecnológicas y bueno, también el Poder Judicial tiene que poner de su, ya que también tiene que dar inclusión a judiciales. No todos vamos a tener, digamos, los mismos recursos para acudir y trabajo, como dice Charo, una parte, la reflexión respecto al tema chileno, tema de cabinas, ya que son totalmente necesarios en este caso, ya, y muy importante, se debe unificar en todas las cortes, ya, porque no es posible que tenga criterios distintos en cuanto a la tecnología. Eso de ahí nos va a poner en graves problemas si es que no se unifica adecuadamente. Estuvieron con nosotros Rosario Palacios y Gustavo Samaniego. Los esperamos en una siguiente edición. Hacemos ponerle like a esta transmisión, compartirla en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, eh, Instagram, nuestra página web www.studiocoelo.com. Muy buenas noches, hasta luego.
Corten. Bueno.